Esperamos que sí puede y el trabajo no se lo impide, pues bueno, pueda conectarse, ¿verdad que sí? Ahora sí, vamos a saludar ahí a los hermanos que ya están conectados y luego pues comenzamos de una vez directamente. Dice nuestro hermano Carlitos Pérez: Dios te bendiga, mi hermano Oscar. Amén. ¿Cómo estás, siervo? Dios te bendiga mucho. Un gusto saludarte, claro que sí. Un gusto que nos estés siguiendo, ¿verdad? Como es costumbre. Dios te bendiga. Al aire en Cairo 105.5 FM. Dios bendiga a todos los siervos, a todos los hermanos, a todas las hermanas, a toda la gente linda de ahí de Kairos. Dios bendiga a todos ustedes. Yo creo que también estamos ya en Sinaí. Me imagino que estamos ahí. Así que saludamos a toda la gente de Sinaí, ¿verdad que sí? Dice, bueno, hermano Hugo, más tarde hasta que diga lo que va a decir. No me quiero interrumpir, ¿verdad? Muy bien, claro que sí. Vamos a estar enseñando algo en cuanto abramos las líneas. Pues ahí se anima, mi hermano. Ahí se anima a que nos acompañe. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Colosenses 1:15, vamos a leerlo y luego comenzamos a elaborar un poquito. Dice de la siguiente manera, Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así dice el texto, ni más ni menos, sencillito, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, como hemos estado tocando algunos textos que darle una interpretación que no armonice con toda la escritura nos trae muchos problemas, y puede ser problemas tan inocentes como problemas tan graves que se conviertan en una herejía. Y las herejías son graves, claro que sí, son graves. Jesús Manuel García, saludos desde Dakota del Norte. ¿Cómo está, mi hermano? Dios te bendiga, Jesús. ¿Cómo estás? Dakota del Norte, ¿verdad? Dakota, dicen los de acá. Dakota, es Dakota. Pero la pronunciación es Dakota del Norte. Dios te bendiga hasta por allá donde estás. Gracias por acompañarnos. Espero que te puedas conectar cada que puedas acá. Bueno, les comentaba, hermanos, que a veces malinterpretar un texto puede ser algo tan inocente como algo, se puede ir a hacer algo tan fuerte que puede ser una herejía, dependiendo, ¿verdad? Entonces, este texto, aunque usted no lo crea, hermano, es uno de los textos que ha levantado una de las contiendas más fuertes a través de la historia del cristianismo y a través de la historia de la iglesia. Fuertísimo, hermano. Ahorita no tanto, pero en su momento, cuando se levantó una interpretación dada de este texto, fue tan fuerte, hermanos, que incluso llegó casi a dividir la iglesia de tan fuerte que era. En ese tiempo se levantó esta enseñanza o esta interpretación y mucha gente la abrazó, ¿verdad? No teníamos como a la fecha tantos recursos, no, cuando se levantó había recursos muy limitados en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a comunicación, en cuanto a información. Oiga, estamos hablando por ahí a principios del siglo III más o menos, y entre el siglo IV se comenzó por ahí a fraguar esto. La información, los textos, la escritura no era tan a la mano como nosotros la teníamos. Entonces, lo que pasaba que las personas, hermanos, como pasa en mucho tiempo, como pasa en muchas ocasiones, descansaban en las interpretaciones que les daban sus líderes en aquellos tiempos. Y hubo una persona, un obispo de una iglesia que se llamó Arrio, y esta persona, como era
un líder prominente de la iglesia en su comunidad en aquellos tiempos. Creo que fue Constantinopla, por ahí tuvo mucha influencia y él comenzó a enseñar esta interpretación de este texto. Mucha gente la abrazó, mucha gente poderosa, mucha gente incluso en ese tiempo ya la iglesia había dejado de ser perseguida, el imperio romano como que abrazó el cristianismo y bueno, se hizo ahí un suceso, ¿verdad? Que la iglesia, para mí, pues dentro de la soberanía de Dios lo aceptamos, pero lejos de hacerle bien a la iglesia, pues nos hizo mal, ¿verdad? Pero bueno, no sé, la gente le mira diferentes, depende cómo lo quiera ver, pero el asunto es que esta interpretación, hermanos, llegó a dividir la iglesia de una manera poderosísima que usted no tiene una idea. Tanto así que se tuvo que hacer un concilio de mandar llamar a todos los líderes, a todos los presbíteros, a todos los obispos de todo el mundo conocido, de todos los alrededores, desde Egipto hasta España, de todo lugar donde había ya iglesias establecidas, donde había ya gente prominente, se mandó llamar a todos para tocar este tema, hermanos, porque fue tan fuerte que se tuvo que hacer eso, y de ahí el famosísimo concilio de Nicea, ¿verdad? Donde más de 300 líderes de iglesias, obispos, presbíteros llegaron ahí, y estas personas discutieron precisamente esta interpretación. Ahora, ¿cuál es la interpretación o cuál fue el error que se dio precisamente de esta frase llamada primogénito de toda creación? Leemos 1:15 y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta frase, el primogénito de toda creación, hermanos, fue uno de los asuntos que mucha gente abrazó esta interpretación. ¿Cuál fue la interpretación que se abrazó al leer este texto? Fíjese bien, número 1, Jesús es el primer ser creado de Dios. Esa fue la interpretación que se le dio. Aquí dice, ¿no? El primogénito de toda creación. Entonces, bueno, como el texto dice que Él es el primogénito de toda creación, entonces por lógica, Él es el primer ser creado de todo. Y esto se derivó en Jesús, al ser la primera creación de Dios, obviamente es un ser creado. Y Él, como un ser creado, pues obviamente no es Dios en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Sino que es una criatura, igual que usted y como yo. En algún momento no existíamos, llegamos a existir. Así, esta interpretación se le dio. Jesús, hubo un tiempo en que no existía hasta que el Padre lo hizo. Esa fue la interpretación. Jesús es un ser creado y Él es el primero de toda la creación. ¿Por qué? Porque este texto dice que Él es el primogénito de toda creación. Si se fija cómo a veces una frase puede llevarnos a nosotros a tener una postura a veces muy inocente, pero ya cuando se llegó a este nivel, hermanos, se convirtió en una de las herejías más fuertes. Y pues mucha gente, hermanos, que no tenía a la mano ni siquiera una Biblia, ni siquiera leer la escritura, pues descansaban en las interpretaciones de sus líderes, ¿verdad? Si el líder le decía, esto es, bueno, como él lo dice, así debe de ser. Y esa es la triste historia, hermanos, que aún vivimos nosotros. Nosotros todavía vivimos a veces en esa etapa que, como lo dijo fulano y él es el líder de la iglesia, eso debe de ser cierto. Esto les pasó a estas personas en esa etapa. Como lo decían y lo abrazaron los líderes de las iglesias, pues debe de ser cierto. Y usted debe de tener muchísimo cuidado.
tiene la palabra de Dios a su alcance, tiene información a su alcance. Ahora nosotros no estamos tan ignorantes como en aquellos tiempos, en el sentido de que no había tanta información. Entonces, usted no se va a excusar. Usted tiene que ser muy entendido en estas cuestiones. No se deje guiar nada más porque es una persona de autoridad. ¿Por qué es usted esto, hermano? Es que eso es lo que dice el pastor. Muy mal. Si lo que dice el pastor está en la armonía bíblica, gloria a Dios. ¿Por qué dice? Es que el Señor cura, dice esto. Muy mal. Si lo que el Señor cura está en contra de la armonía bíblica, él está mal. ¿Y por qué usted cree esto? Es que el Papa, el sumo pontífice, dice esto y él debe de ser la verdad. Bueno, le doy una noticia que tal vez desmorone su corazón. Si el mismo sumo pontífice dice algo contrario a lo que la escritura dice, él está equivocado. Usted es responsable de atañirse a la escritura bíblica. Y eso fue uno de los problemas. Entonces, nosotros entendemos esta parte, hermanos, y esta persona entró con esta interpretación. Jesús no es en toda la extensión Dios, es un ser creado. Hubo un tiempo en que él no existía. Obviamente el verbo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Hablando así. Y él, al ser un ser creado, fíjese hasta dónde vamos nosotros llegando a los problemas que vamos a tener. Si verdaderamente Jesús fuera un ser creado, en otras palabras, que el Señor no hubiera existido desde antes de la fundación del mundo, de que Él en algún momento fue una creación de Dios, Jesús no hubiera podido salvarnos a nosotros. La salvación está en riesgo. Y ahorita no voy a estar entrando en eso porque me desviaría mucho, porque era necesario que el Salvador de nosotros fuera completamente hombre, pero también fuera completamente Dios. De otra manera, nosotros no podíamos salvarnos. Un ser humano que es solamente ser humano no hubiera podido salvar absolutamente a nadie. Por eso Dios tuvo que tomar forma, vivir entre nosotros, hacerse hombre y de esa forma, completamente hombre y completamente divino, pudo llevar a cabo el perdón de nuestros pecados. De otra manera, su sacrificio no hubiera sido válido. Pero, como le digo, son aspectos que tal vez en otra ocasión pueda discutirlos. Entonces, llega el momento en que nosotros, al creer que Jesús es un ser creado y que en algún momento no existió, tenemos otros problemitas, ¿verdad?, que se nos van añadiendo. Número 1, ya le comenté, la salvación. Número 2, Él no es eterno, sino que llegó a existir. Y número 3, estas también son implicaciones, hermanos, lógicas. Dios, el Padre, si fuera cierto que Jesús es un ser creado y llegó a existir en algún momento, el Padre, hubo un tiempo en que no era el Padre. Si se fija, lo que se va desarrollando, porque precisamente esta perspectiva del Padre es porque hay un Hijo. Pero si en algún momento no había absolutamente nada, ni siquiera el Hijo, entonces hubo un tiempo en que solo era Dios, pero no era Padre. Era solo Dios. Si se fija todas las ramificaciones que se van trayendo, entonces ya vamos negando más y más y más la Escritura. Y luego, esta postura, cuando usted ya la pasa a un razonamiento
un poquito más profundo y cuando la pasa a un pensamiento un poquito más escrutinador, o sea que le presionamos un poquito más, nos damos de cuenta que es una forma ilógica, hermanos. Esto no se puede sustentar ni siquiera con la razón, ni siquiera con la lógica. Déjenme le explico. Mire, cuando Dios hizo al ser humano, cuando Dios hizo al ser humano, antes de crear al ser humano, Dios creó un espacio donde poner al ser humano, en este caso la tierra o el huerto, como usted le quiera llamar. ¿Verdad que sí? Antes de crear al ser humano, Dios creó dónde poner al ser humano. Entonces, antes de Dios crear a todos los monstruos marinos, los peces y todo lo que existe en los mares, Dios creó un espacio donde poner a esos animales que es el océano, los mares. ¿Me va siguiendo? Antes de Dios crear a los seres espirituales, los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, Dios creó un espacio para ponerlos a ellos, que este caso es el cielo. Esa es una lógica razonable. Antes de Dios crear una criatura, Dios le crea un espacio. ¿Dónde ponerlo? Ahora, vámonos al principio de este argumento que Jesús es el primer ser creado. Si Jesús fue la primera creación de Dios, ¿en dónde lo puso a la hora de crearlo? Porque obviamente no había nada. Entonces, si se fija usted el razonamiento, cómo lo derrumba todo, porque si Jesús hubiera sido el primer creado, la primer creación de Dios, Dios tuvo que hacer algo primero donde ponerlo. Y si nosotros preguntamos en dónde puso Dios a Jesús al momento de que lo creó, pues no hay nada. Entonces pudiéramos decir, lo puso en el espacio, entonces el espacio fue primero, lo puso en el cielo, entonces el cielo fue primero, lo puso, pues es que no hay dónde ponerlo porque Dios no había creado nada. Y obviamente este tipo de razonamientos nos dan a nosotros una idea que no se sostienen ya cuando comenzamos nosotros a presionar un poquito cuestiones teológicas y doctrinales. Aquí este es un argumento filosófico, ¿no? Claro que sí, nosotros vamos llevando la lógica y el argumento un poquito presionándolo, dándole un asunto racional. Entonces, no se puede sostener. Hermanos, si Jesús fue la primer creación de Dios, entonces, ¿en dónde Dios lo puso al momento de crearlo? Y si Él primero creó un lugar donde ponerlo, entonces Jesús no es la primera creación de Dios, sino el espacio donde lo puso. Y ahí, pues obviamente no hay sostenimiento. Pero bueno, vamos nosotros ahí, hermanos, porque esta es una problemática muy fuerte de pensar que el Verbo y el Hijo de Dios es un ser creado y no es de la misma sustancia de la divinidad, ¿verdad? Entonces, vámonos a la armonía bíblica, por supuesto, vámonos ahí. Y lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que la palabra primogénito, porque esta es la que está haciendo todo este problema, ¿verdad? Esta palabra, primogénito, como estamos leyendo, primogénito de toda la creación, entonces el problema es esta palabra, ¿verdad? Lo cual la gente pudiera decir, es que ahí dice, hermano, que es primogénito. Muy bien. ¿Qué le parece si a través de la escritura primero vemos algunos aspectos de interpretación en cuanto a primogenitura o primogénito en la escritura, ¿verdad? Y después vamos a entender nosotros un poquito el concepto
de lo que la palabra de Dios quiere decir, ¿verdad? Y luego, si nos da tiempo, armonizamos la escritura. Claro que sí, porque para estas cosas casi nunca hay tiempo, ¿verdad? Siempre nos falta. Bueno, vamos a qué es primogénito o qué quiere decir o qué se interpreta esta palabra en la escritura, porque básicamente ese es como el meollo de todo el asunto, ¿verdad? Esta palabrita de primogénito. Pero vámonos con escrituras. Vamos primeramente al libro de Éxodo 13:2. El libro de Éxodo capítulo 13, versículo 2. Y vamos a leer una escritura donde está esta palabra de primogénito o primogenitura. Y vamos a ver qué es lo que en cierta manera quiere decir en su contexto, ¿verdad? 13:2 dice de la siguiente manera en el libro de Éxodo: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Bueno, en este texto nosotros entendemos que la palabra primogénito quiere decir cualquiera que abre la matriz por primera vez, o sea, el hijo que nace primero, de hombre o de animal, ¿verdad? El hijo mayor, el primero de la casa, es el primogénito. El que abre la matriz por primera vez es una forma de decir el que parió primero, ¿verdad? El que salió y parió primero. Entonces, nosotros le damos este entendimiento a esta escritura. El primero nacido de mujer, ya sea hombre a veces, bueno, en este caso era varón, pero a veces hay una mujer que nace primero, pues dirá usted, ella fue la primogénita. En este caso hablamos de varones. El varón primero que abre la matriz de hombre o de animal, ese es el primogénito. Diríamos nosotros el primero en nacer, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí vemos, vámonos un poquito más adelante, vámonos al libro de Números 3:13. Un poquito más adelante vamos a encontrar nosotros también otra parte muy interesante usando esta palabra. Números 3:13 dice de la siguiente manera: porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así del hombre como de animales. Míos serán, yo Jehová. Bueno, aquí en el contexto, la palabra primogénito quiere decir pertenencia exclusiva. Así es. Por eso dice él, míos serán todo primogénito, una pertenencia exclusiva. Ahora, acuérdese que nosotros entendemos que todo es de Dios, ¿verdad que sí? El primogénito y el que no es primogénito, todos son de Dios. Todos son pueblos elegidos, todo es pueblo de Dios, especial tesoro. Y bueno, la escritura nos dice a nosotros muchas cosas, que somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos, somos un reino de sacerdotes. Bueno, los apartados, los llamados, la iglesia. Sin embargo, en este caso, la palabra primogénito podríamos interpretarla como una pertenencia exclusiva, ¿verdad? Mío es todo, pero lo primogénito es exclusivo. Esta es una interpretación que nosotros vamos viendo a través de la escritura. Entonces, cuando se habla de primogenitura, también se habla de una pertenencia exclusiva. Pero esto se pone mejor, ¿verdad? Vámonos a Éxodo 4:22. En el libro de Éxodo 4:22 vamos a leerlo. Porque la palabra primogénito tiene muchas variantes en toda la escritura y nosotros debemos de armonizarla, ¿verdad?
no necesariamente quiere decir el primero que nació. Pero despacito, ¿verdad? Para no irnos muy apurados. Deje ver por ahí. Creo que el tiempo me está empujando. Éxodo 4:22. Dice así. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ok? Y aquí ya se pone más interesante el asunto. Israel se está refiriendo obviamente no a Jacob. Vea que Dios le cambió el nombre de Israel. ¿Por qué Jacob? Y si se hubiera referido a él, pues no pasa nada, pero Jacob no fue el primero que abrió la matriz, ¿verdad? Sino Esaú. Así que aquí se pone más interesante. Y si está hablando del pueblo de Dios, está hablando del pueblo de Israel, de todos los nacidos de las 12 tribus de Israel. Dice Israel es mi primogénito. ¿Qué quiere decir? ¿Que Israel es el primer pueblo de entre la tierra? Claro que no, porque los egipcios son más antiguos que Israel, o los Ur de los caldeos, o otras civilizaciones más antiguas que ellos, que los judíos. Había ya, los fenicios eran más antiguos que ellos, probablemente los asirios o los babilonios eran civilizaciones que ya existían mucho más antes que Israel. Entonces, obviamente, en este caso, no quiere decir que Israel es el primer pueblo que existió sobre la faz de la tierra, sino aquí está hablando de una posición de preferencia para Dios. Israel, mi primogénito, es una posición de preferencia porque Israel no fue el primer pueblo de sobre la faz de la tierra. Si se refiriera al primero en todo, estamos hablando de una posición de preferencia cuando dice Israel, mi primogénito. Bueno, vámonos a Salmos 89:27 porque, como le digo, no siempre la palabra primogénito quiere decir el primero, o al menos en existencia, ¿verdad? Como el que primero nace. Salmos 89:27. Vamos a ver aquí. Y aquí, hermanos, se pone un poquito más interesante el asunto, porque primogénito nos quiere decir otra cosa. 89:27 dice de la siguiente manera. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Voy a leer el versículo anterior. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Acaso aquí la palabra primogénito quiere decir el primero de los reyes de la tierra, el primer rey de la tierra? ¿Verdad que no? No está hablando, porque por ahí en la Biblia nosotros leemos a un tal Nimrod, que pudiera ser el primer poderoso de la tierra, o el que primero dijeron, este es nuestro rey. Entonces, obviamente no está hablando aquí de el primero en que fue rey de los poderosos de la tierra. Está hablando en una posición excelsa y por encima de todo. El primogénito de los reyes de la tierra quiere decir el que tiene primacía sobre la autoridad de todos los reyes de la tierra. Entonces, obviamente, aquí la palabra primogénito no se usó como el primero en existir o el primer rey que existió sobre la faz de la tierra, sino como una posición de preeminencia sobre todos
las autoridades y las personas que tenían reinado. Salmo 89:27, esta palabra de primogénito tiene otra connotación. Jeremías 31:9, porque hay bastantes, hermanos, y ya me siento que me traen acorralado, hermanos. El tiempo siento que viene, que me traen con un chicote. Apúrate, porque pues quiero dejarlo en 40 minutos, hermanos. A veces siento que el tiempo me hace falta, pero la verdad quiero darle lugar también a compartir a la hermosa audiencia, que podamos hablar, platicar. Esto también es parte del programa, así que yo me siento a gusto con eso, hermanos. Jeremías 31:9 dice de la siguiente manera: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, los cuales no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Otra vez, hermanos, vemos aquí algo interesante. Dios llama a Efraín su primogénito. ¿Quién es Efraín? Efraín es el segundo hijo de José. El hijo menor, su hijo mayor, se llamó Manasés, y luego tuvo otro hijo que le puso Efraín. Entonces, para empezar, Efraín nunca fue primogénito. Segundo, dentro de las 12 tribus de Israel, tampoco fue el primogénito, porque el primogénito creo que fue Rubén, algo así. Bueno, me puedo equivocar, pero fue otro patriarca el primogénito. Pero aquí el Señor dice: Efraín es mi primogénito. Y no entra por ningún lado cómo lo metemos como primogénito, porque ni nació primogénito, ni fue primogénito en ningún aspecto. Pero aquí el Señor dice: fue mi primogénito. ¿Y qué interpretación le damos nosotros? Bueno, el asunto es este. Tendríamos que irnos un poquito a una historia bíblica atrás, donde Jacobo le traen a los hijos de José, y Jacobo está ciego, hermanos, no mira. Ya estaba viejo, se había vuelto ciego. Entonces, por la lógica, al primogénito se le bendecía con la mano derecha y al otro con la izquierda, ¿no? Entonces, él no mira, está ciego, y por posición le traen a Manasés para que quede enfrente de su mano derecha, y le traen a Efraín para que quede enfrente de su mano izquierda. Es una historia muy linda, hermanos, muy hermosa esta historia. Jacobo quiere bendecirlos, porque era costumbre antigua, ¿verdad? Y siempre al primogénito se le daba primordía, se le daba la doble herencia, bueno, un montón de cosas. Entonces, como él no ve, le ponen enfrente de él como debería ser, no lo lógico. Él extiende sus manos, y su mano derecha caería sobre Manasés y su mano izquierda caería sobre Efraín, porque pues así los pusieron. Eso era como lo lógico, ¿verdad? ¿Y quién creen que hace él, hermano? Cruza las manos. Las hace así, da el cruce, y le pone la mano derecha a Efraín y la mano izquierda al otro muchacho. Entonces, obviamente, este fue un acto profético dirigido por Dios, que algo nos quería decir, ¿verdad? Y por eso se está mencionando en este pasaje, cuando se hace una referencia precisamente a que Dios le dio primordía o primacía a Efraín por encima de su hermano Manasés. Y Efraín quiere decir que Dios prospera en la tierra de la aflicción. Ahí hay un mensaje lindo, hermano, pero no me voy a meter porque ya se me acabó el tiempo. Discúlpenme mucho.
Si se fija cómo la palabra primogénito no quiere decir necesariamente lo primero que sale, lo primero que sale. Entonces, vamos a concluir con esto porque voy a abrir las líneas y vamos a invitar a la gente. Está Romanos 8:29, está Colosenses 1:18, está Hebreos 1:6, está Apocalipsis 1:5, el primogénito de los muertos. ¿Acaso Jesús fue el primero en morir? ¿Verdad que no tiene sentido el decir el primogénito de los muertos? Porque Jesús no fue el primero en morir. Caín fue el primero que murió y de ahí pues sabrá Dios, ¿no?, quién más habrá muerto. Pero al menos el relato bíblico nos dice que, perdón, Abel fue el primero en morir, no Caín. Caín lo mató. Pero, bueno, hermanos, estas son cosas que debemos meditar. Y ahora sí, vamos a invitar a la gente que nos marque, que nos llame, que podemos nosotros de alguna manera, vamos aquí a conversar. Márquenos, hermanos, ya abro las líneas 656-900-4225. Mi hermano Hugo Alma, ahora sí, hermano, pues márquenos, ¿verdad? Ahí le mandé el teléfono por texto, 915-861-4644. Y ahí tenemos los números ahí para que nos marque a través de la estación y aquí conversamos, platicamos, esperando que sea de bendición, ¿verdad? Para todos y cada uno de nosotros. Déjenme aquí, hago unos saluditos por aquí que tenemos, hermanos, y bueno, ya después, esperando que pueda por ahí alguien conectarse. Estamos en vivo, necesita oración, con mucho gusto, aquí estamos, la verdad, para eso estamos, ¿verdad? Dice, vamos a ver aquí algunos saludos. Saludos desde El Paso, bueno, ya los saludamos. Muy bien, dice, desde Dacora también ya saludamos a la gente de Dacora. María Pérez, Dios le guarde, hermano, feliz jueves. ¿Cómo está, mi hermana? Dios bendiga su vida, claro que sí. Sinaí Juárez dice, amén, siervo. Bueno, ya estamos ahí, ya nos puso los números. Mi hermana Carmen, ¿cómo estás, hermana? Dios te bendiga. Por allá también a mi sobrino Alonso, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Jeremías Martínez nos puso Jeremías 31:9, ¿verdad que sí? Ahí lo estaba leyendo, hermano. Claro, ahí está otra parte. Paz de Cristo, dice el pastor Oscar Muñoz. ¿Cómo está, siervo? Dios le bendiga. Bueno, hermanos, aquí estamos nosotros para platicar, para conversar. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto, ¿verdad? Estamos para